Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver algunos detalles al respecto del tema 3. Les comento, no es la pretensión hacerlos economistas en una clase, ni matemáticos en una clase, pero sí es importante que conozcan cuáles son las principales causas en las que se fundamenta la teoría económica y de dónde salen o de dónde se supone que salen. Recuerden que todo esto tiene que ver con modelos que se establecieron con la intención de poder explicar el comportamiento humano. La economía no solo es matemáticas, en realidad es una ciencia social que se apoya en las matemáticas con la intención de poder explicar el comportamiento de los mercados, del consumidor, del productor, etcétera, etcétera. Para eso desarrollé este video con la intención de poder explicar con gráficas un poquito más visibles, ¿sí? De qué se trata esto. Pero para eso vamos a necesitar entrar un poquito algunos conceptos que muchas veces no manejamos porque falta de costumbre, porque ya pasaron la secundaria, ya no les interesa mucho seguir. Entonces, primero que nada, ¿qué es una función? Una función es algo sencillísimo. Es una regla por medio de la cual ustedes le van a asignar a un conjunto de datos un referente, un contradominio, otro dato que corresponde a ese de un grupo inicial. ¿De acuerdo? Entonces, no es más que una regla de asignación. Para ejemplos nada más, yo les puse aquí una función muy sencilla de primer grado, un 2x más 3. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo elijo en una regla, digamos el menos 1, y sigo esta regla de 2x más 3, voy a obtener el 1. Si yo le asigno el 0, voy a obtener el 3. Y así consecutivamente. Yo puedo asignarle cualquier tipo de número real, ¿de acuerdo? Esta regla es en general para todos los números reales, ¿de acuerdo? Van a obtener una función. Ahora bien, ¿por qué, eh, ¿por qué es importante que sepan que es una función? Todos estos modelos matemáticos en los que se basa la teoría económica son funciones de asignación, tanto para demanda como para oferta, como de dónde viene esta situación del el presupuesto, las curvas de indiferencia, etcétera, etcétera, que vamos a ver un poquito más tarde. Ahora bien, ustedes conocen esta parte de que una sucesión continua de puntos les va a generar una línea. Pero, ¿qué es un punto? Matemáticamente, un punto es un espacio de dimensión R0. Esto es, sin importar cuánto amplíen el panorama, ¿sí? Siempre va a ser un punto, ¿de acuerdo? Si ustedes le ponen una lupa y hacen que ese punto se amplifique, no se va a hacer una pelotota, va a seguir siendo un punto. Es un punto de espacio R0. Esto es todo el tiempo es inconmensurable. Y aquí les puse un puntito que posiblemente apenas alcanzan a ver. No importa cuánto amplíe yo el punto, seguirá siendo un punto, ¿de acuerdo? Ahora bien, imaginen que tienen un elemento, no sé, se me ocurre una pluma, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes la ven de frente? Ustedes ven un punto nada más. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a girar esa línea? ¿Sí? Y entonces van a obtener una línea recta, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos un espacio de dimensión R1. ¿Qué es la típica regla que ustedes manejaban en la primaria donde la ranita saltaba para la derecha o para la izquierda y obtenía números positivos y negativos a partir de un punto inicial al cual le denominábamos cero? ¿De acuerdo? Ahora bien, imagínense que ya tienen su línea recta, ¿vale? La están viendo ahí, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora yo vuelvo a girar el plano? ¿Sí? Y entonces ya tienen un cuadrante. Es ese espacio que ustedes manejaban, donde ya tenían que tener dos grupos de números. Unos se centraban sobre la línea horizontal, que regularmente se le asigna a las variables independientes, y otro número que se le asigna a las variables. Déjenme mover esta. Ok, ahí ya creo que ya se ve mejor. Tenían otra línea que era perpendicular a la horizontal inicial, ¿sí? A la cual le llamábamos el eje de las Y.
en el cual era el resultado de esta función que vimos. ¿Recuerdan la primera diapositiva donde les marcaba que era una función de asignación por medio de la cual a cada elemento de esta X le correspondía un elemento de Y? Y eso a la hora que lo grafican les va a dar una línea. La línea puede ser diferente, o sea, puede ser continua, discontinua, puede ser recta, puede ser curva, o sea, puede tomar mil y un formas, ¿de acuerdo? Pero no basta con esto. Resulta ser que también tienen un elemento que después se anexa para los cuerpos tridimensionales, al cual le llamaremos Z. ¿Por qué? Porque cualquier objeto que yo coloque dentro de este campo, ¿sí?, va a tener tres elementos que lo van a formar. Uno sobre el eje de las X, uno sobre el eje de las Y y uno sobre el eje de las Z. Esto es, va a tener anchura, profundidad y altura, ¿de acuerdo? Y así nos podemos ir complicando la existencia. Pero llega un límite en cuanto a la capacidad gráfica para poder describir los cuerpos. Nuestro límite, por estar en la tercera dimensión, pues es el espacio R3. Muchos han querido explicar el R4 como una función del R3, cómo va cambiando en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero esto es nada más una alegoría. En realidad solamente se puede demostrar matemáticamente. De hecho, matemáticamente, ustedes pueden manejar el número de dimensiones que quieran, ¿de acuerdo? Pero no van a obtener la capacidad de poderlo graficar o de poder hacer una visión, digamos, ¿cómo podríamos decir? De esas otras dimensiones no lo van a poder mostrar físicamente, no lo pueden generar un cuerpo que aparezca simultáneamente en diferentes dimensiones. Por eso es que solamente se maneja de manera, digamos, matemática y para efectos didácticos. Bien. Ahora bien, todos manejamos en la preparatoria el concepto de integrales y derivadas, ¿de acuerdo? Como ustedes ven, les estoy graficando ahorita una función X, la que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Cuando yo genero sobre esta recta una serie de incógnitas al respecto de, bueno, cuánto vale en cada punto, etcétera, etcétera, yo tengo una regla de asignación, que es la función, ¿de acuerdo? Que va a describir esta línea curva blanca que les pongo ahí. ¿Qué pasa cuando yo derivo? Cuando yo derivo, yo estoy interesado en conocer cuál es la pendiente en ese punto en particular. Esto es, cuál es la razón de cambio que existe en esa función. ¿Por qué es importante para mí conocer estos datos? Porque una función tiene diferentes pendientes a lo largo de todo su trayecto, a menos que sea una recta, en cuyo caso la pendiente es la misma a lo largo de toda la recta. Pero difícilmente en cuestiones sociales o matemáticas van a manejar puras rectas. Regularmente siempre van a manejar curvas. Si a mí me interesa saber cuál es la diferencia en el cambio en un punto particular, yo derivo la función y eso me va a decir cuál es la razón de cambio, la elasticidad que tiene la curva en ese punto en particular. Entonces, suponiendo que yo tuviera un punto X1 y me interesa conocer ahí cuánto es lo que tiene de pendiente, yo derivo y entonces voy a obtener una recta. O sea, voy a obtener una función para ese punto en particular y me va a decir cuál es la pendiente de ese punto, la razón de cambio, la elasticidad, qué tanto cambia. En economía esto adquiere relevancia cuando ustedes van a producir, por ejemplo, algo, pero por la razón que quieran, quieren subir el precio. Les interesa saber cuánto va a afectar a la demanda ese cambio en el precio que ustedes tienen. Qué tanto va a disminuir el consumo del producto por efecto del aumento en el precio del producto. Por eso es importante. ¿Qué pasa si por el contrario, en lugar de derivar, yo integro? ¿De acuerdo? Si yo integro una función, lo que me va a decir es cuál es el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Esta área bajo la curva, suponiendo que yo integrara desde este punto donde intercepta con el eje de las X hasta este mismo punto X1, ¿sí? Yo tendría cuánto tiene de área este espacio bajo la curva, ¿de acuerdo? Ok.
¿Por qué nos interesa saber este concepto de derivadas y de integrales? Las integrales, ¿sí? Les van a dar un concepto de utilidad, la van a ocupar cuando tengan que saber cuál es la utilidad neta de algo, porque es la suma de todas el área bajo una curva y por encima de otra. Ahorita posiblemente no lo entienden, vamos a ir desarrollando el concepto un poquito más adelante. Todas las empresas tienen costos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes emprenden y deciden hacer una empresa de lo que ustedes quieran, tienen que hacer una inversión inicial, ¿de acuerdo? Esa inversión inicial la van a ir devengando a través del tiempo, pero de inicio tienen que hacerla. Es un costo fijo, ¿de acuerdo? Pero a ese tienen que integrarle una serie de elementos que independientemente de si venden o no venden, si producen una o 1000 unidades, tienen que pagar. Es el caso de la renta, es el caso de los seguros, es el caso del coche, es el caso del mobiliario de oficina, en fin, o sea, son una serie de elementos que independientemente de si ustedes venden o no, tienen que invertir en costear esos elementos, la maquinaria para la producción, ¿de acuerdo? A eso se les denominan costos fijos desde el punto de vista económico y contable. Después tienen una serie de costos a los que se les denomina variables. Estos costos están integrados por el material que van a ocupar para producir algo. Si yo produzco, no sé, se me ocurre, ¿qué les gusta? Un teléfono, ¿sí? Evidentemente voy a ocupar mucho menos material que si decido fabricar 100 teléfonos. Esos son costos variables que van a depender del número de piezas que se producen, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a entrar en otros dos conceptos que pueden parecer un poquito complicados, pero que en realidad no lo son. Simplemente es la división de estos costos. Cuando yo sumo los costos fijos más los costos variables, tengo los costos totales, ¿de acuerdo? Pero estarán de acuerdo en que mis costos totales se van diluyendo conforme yo produzco mayor cantidad de piezas de algo. ¿Por qué? Porque si yo divido el costo total entre un número más grande de piezas, la participación de ese costo total por pieza disminuye sensiblemente, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde aparecen estas curvas de costo medio, a lo que, como ustedes ven en la gráfica, dice CME, ¿sí? Son los costos medios. Primero van bajando y después tienden a subir, ¿de acuerdo? Pero hay otro elemento importante que quiero que entiendan, los costos marginales, que es esta línea principal, la línea rosa que aparece ahí como CM. ¿Qué es un costo marginal? Un costo marginal no es más que la derivada del costo total, ¿de acuerdo? O si lo quieren ver en un plano un poquito más práctico, ¿cuánto les costó producir la última unidad que produjeron dentro de su planta o empresa? ¿Sí? ¿Cuánto les costó? ¿Por qué son crecientes? Imaginen, por ejemplo, que yo abro un hospital y que ese hospital está programado, diseñado para recibir, no sé qué les gusta, atender las necesidades de una población de 10,000 personas. Y hasta el momento todo va muy bien y yo estoy ocupando los quirófanos, urgencias, la terapia intensiva al 100%. ¿Qué pasa cuando se rebasa por uno, ¿sí?, la afluencia de pacientes? Que yo me veo en la necesidad de ampliar las instalaciones o ampliar el número de médicos que atienden o ampliar, o sea, por un solo paciente yo tengo que ampliar toda esa cantidad de cosas. Entonces me está saliendo muy caro ese último paciente porque tengo necesidad de ampliar toda la infraestructura y todo el personal necesario solo para brindar una consulta más, ¿de acuerdo? Y esto es particularmente cierto cuando son sindicalizados. Ya supongo que eventualmente ustedes tendrán la oportunidad de ver lo que es el sindicalismo en México y de por qué de alguna forma van entorpeciendo la dinámica de desarrollo del país. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en ese punto porque no es parte del tema, ¿sí? Lo que me interesa dejarles claro es qué es la curva de costos marginales. ¿Por qué es importante? Porque esta curva de costos marginales se va a convertir en la curva de oferta de la empresa. Cuando ustedes suman todas esas curvas de oferta de las empresas, van a obtener
una curva de oferta de todo el mercado en general. Llámese sector salud, llámese lápices, llámese computadoras, como le quieran denominar, el producto que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Queda claro que conforme aumenta el precio del producto, más participantes quieren integrarse a este mercado para ofrecer el mismo producto, porque hay un margen de ganancia, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí les estoy poniendo dos elementos que les quiero destacar. El primero es que la variable independiente regularmente va sobre el eje horizontal y la variable dependiente va sobre el eje vertical. ¿Por qué se los estoy destacando? Porque ahorita van a ver que no es lo mismo la oferta, ¿sí?, que la demanda. En el caso de la oferta, la cantidad depende del precio, ¿de acuerdo? Cosa totalmente diferente en el caso de la demanda. ¿Por qué? Porque el precio en la demanda es lo que va a determinar qué cantidad voy a consumir, porque yo estoy sujeto como consumidor a un ingreso, mientras que las empresas, conforme van produciendo más, ¿sí?, sus costos van siendo diferentes, van variando, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad, en el caso de la oferta para la empresa, va a determinar el precio final del bien. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, ya dejamos claro qué es esto de los costos marginales. Solamente quiero que tengan el concepto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos aquí esto. La curva de oferta tiene algunas características que solamente son de la oferta. ¿De acuerdo? Esta curva sale de la suma de todas las curvas de producción de las diferentes empresas dentro de un mismo sector, dentro de un mismo mercado. ¿De acuerdo? La oferta siempre tiene pendiente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme aumente la cantidad, va a aumentar el precio y viceversa. Conforme aumente el precio, aumentará la cantidad, ¿de acuerdo? Cosa totalmente diferente a la demanda. En la demanda, ustedes van a tener una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque conforme aumenta el precio, disminuye la cantidad de producto requerido. Esto es, imaginen que a ustedes les subo la gasolina a 30 pesos. Va a disminuir la cantidad de gasolina que ustedes van a consumir. Ahora, esto tiene mucho que ver con las elasticidades. Como les mencioné en el caso de las derivadas, la elasticidad lo que me marca es la razón de cambio. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una demanda relativamente inelástica? Les pongo el ejemplo de la sal. No importa qué tanto yo aumente el precio de la sal, seguirán consumiendo más o menos la misma cantidad, no va a variar sensiblemente independientemente del precio que yo le ponga, ¿de acuerdo? Mientras que hay otro tipo de productos que son altamente elásticos, como cuál, por ejemplo, se me ocurre, no sé, asistir a un concierto de X cantante o bailarín o lo que quiera. Si aumentan mucho el precio, rápidamente un gran número de personas desisten de la idea de asistir al evento. ¿Por qué? Porque les parece caro y creen que pueden obtener mayor utilidad con otro tipo de adquisición. Quiero que entendamos algo. La utilidad no es lo mismo desde la perspectiva económica que contable. Desde el punto de vista económico, utilidad se refiere al beneficio que obtiene un individuo por la adquisición de un bien o servicio, el que quieran. Incluso el ocio es un bien, ¿de acuerdo? Bueno, más bien es un, ¿cómo digamos? Es un bien intangible, sería, es que no es propiamente un servicio, pero se obtiene beneficio de este tipo de actividad. El no hacer nada para mucha gente representa descanso, relajación, lo que ustedes quieran. Para el individuo representa un beneficio el no hacer nada en ese momento. Y a lo mejor supera por mucho el beneficio que obtendría de realizar una tarea por la que va a recibir o percibir una cantidad pequeña monetariamente.
prefiere no hacer nada, le da más utilidad. Eso es desde la perspectiva económica, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta curva de oferta no es estática. Si ustedes incorporan, por ejemplo, ahorita lo que está de moda el chat GPS y que, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial y que desarrolla mejores productos más rápido, con menos materiales, etcétera, etcétera, tienen una mejora tecnológica que les permite a las empresas producir más con menor costo. Eso implica que la curva se puede desplazar, no va a permanecer todo el tiempo ahí. Y entonces, cuando ustedes tienen, bueno, es que puse al revés esto ahorita, hablemos del aumento en costos. Un aumento en costos se da, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia con los contenedores, ¿sí? Donde había una crisis de contenedores para poder producir y entonces las empresas navieras empezaron a cobrar mucho más cara la transportación de determinado tipo de bienes. Entonces, algo que técnicamente debería de ser, no sé, económico adquirir, resultó ser muy caro. ¿Por qué? Por esta condición donde aumentan los costos de producción y entonces la curva se desplaza. ¿Qué implica eso? Que ustedes por menor cantidad siguen pagando el mismo precio. O si lo quieren ver de otra forma, si permaneciéramos aquí, lo que quisiéramos sería comparar el precio. Yo quiero seguir adquiriendo la misma cantidad, tendrían que pagar este adicional de aquí, desde la línea de arriba a la línea de abajo, en cuanto a precio, para poder adquirir la misma cantidad. ¿Sí me doy a entender? Bueno, yo espero que sí, obviamente no me pueden contestar, ¿verdad? Eso fue estólido de mi parte, pero bueno, ahora sí, hablemos de la otra parte, cuando mejoran las condiciones de producción. En ese caso, la curva se desplaza hacia el otro lado. Entonces, ¿qué obtenemos? Aumentamos la producción, mejoramos los precios. ¿Por qué? Porque podemos obtener la misma cantidad de producto a un mucho menor precio. ¿De acuerdo? Como ustedes ven, estos desplazamientos hacen que las curvas sean dinámicas todo el tiempo. Pero ¿de dónde sale esto? Bueno, vamos a hablar ahora de la demanda, que es la contraparte de la oferta. Se supone, según la teoría económica, que la gente siempre tiene una relación de cambio entre dos productos, que es lo que podemos graficar, digamos, físicamente de forma fácil, ¿de acuerdo? Estos son modelos simplificados. Y entonces, si yo les pregunto a muchos de ustedes, bueno, ¿qué prefieres, naranjas o fresas? Seguramente a algunos pues, les gustan mucho las naranjas y prefieren una gran cantidad de naranjas a una cantidad mucho menor de fresas. Y entonces cuando yo grafico voy a obtener estas curvas amarillas que ven ustedes aquí. Los economistas tienen este vicio de decir que todo depende de determinadas características, ¿no? Y entonces les ponen una serie de restricciones. Las líneas no se pueden cruzar, deben de ser paralelas entre ellas, deben de formar un mapa infinito donde puede haber cualquier distancia entre una y otra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque intentan que el modelo se adapte a lo que ellos están tratando de explicar, ¿de acuerdo? Entonces ponen cualquier cantidad de restricciones para intentar explicar el evento. ¿Por qué solamente dos artículos habiendo miles de artículos que se adquieren a diario? Porque la intención es entender por qué hay una razón de cambio entre un producto y otro. Obviamente, conforme adquieren más de un producto, lo necesitan menos o están dispuestos a sacrificar menos para obtener el mismo producto. ¿Por qué? Porque ya tienen suficiente de él. ¿De acuerdo? Por eso regularmente son curvas, no son rectas. Ahora bien, yo les marqué aquí una línea morada. Esta línea morada, ¿qué es? Esto es el presupuesto. Nunca nadie, ningún país, ninguna persona, nadie tiene un presupuesto infinito, ¿de acuerdo? Porque hay muchas necesidades que atender de manera simultánea. Entonces, ustedes tienen un presupuesto que tienen que asignar de la forma más eficiente posible. Esto implica que para la adquisición del bien A y el bien B, ustedes tienen un presupuesto limitado. Ese presupuesto limitado es lo que representa esta línea morada. ¿Cuánto pueden comprar del bien A y cuánto pueden comprar del bien B? ¿Eso de qué depende?
de la cantidad de dinero que tienen y del precio de cada uno de los bienes. El punto donde se interceptan, ¿sí? Que es una tangente, una derivada, ¿sí? El punto donde se interceptan esta línea amarilla con esta línea morada, en este punto, ¿sí? Se supone que es donde el consumidor decide cuánto consume del bien A y cuánto consume del bien B, dado los precios ya establecidos para poder generar esta línea. Esta línea, por ser una línea recta, si ustedes recuerdan su fórmula matemática, es Bx más C. C es una constante, B es la pendiente de la recta. ¿Y qué es lo que obtienen cuando derivan esto en este punto? Pues la pendiente de la curva. ¿Dónde se interceptan? Donde las pendientes son iguales. ¿De acuerdo? Ok. Esto es visto desde el punto de vista matemático. Les vuelvo a repetir, no me interesa que sean matemáticos, simplemente quiero que tengan la referencia. Esto no se les va a preguntar en el examen como matemáticas, ¿de acuerdo? Se les va a preguntar como conceptos, simplemente. Ahora, les mencionaba yo que la utilidad económica es diferente a la utilidad financiera y a la utilidad contable. ¿Por qué? Contablemente una empresa tiene utilidad en el momento en el que, una vez haciendo el balance general, esto es sus pasivos menos sus activos menos sus pasivos, ¿sí? Generan una utilidad o un beneficio sobre la sociedad. Desde el punto de vista financiero, esto se da cuando la empresa tiende a tener ganancias, aunque no necesariamente contablemente estén bien la empresa. ¿Por qué? No sé si recuerdan por qué desapareció Comercial Mexicana. Se dedicaron a invertir en la bolsa, en la parte financiera, ¿sí? Para asegurar, digamos, sus transacciones en dólares, pero cuando vino el declive en el 2008 de esta situación financiera complicada en todo el mundo, perdieron muchísimo dinero. Entonces, contablemente tal vez la empresa mantenía una visión hacia el exterior, pero financieramente estaba obteniendo beneficios por algo que no era su razón social, ¿sí? No se dedicaban a eso y sin embargo estaban obteniendo beneficios hasta que encontraron la debacle, ¿no? Y terminaron vendiéndole a Grupo Soriana, ¿sale? Y desde el punto de vista económico, como les vuelvo a repetir, es la utilidad que obtiene el individuo por adquirir un bien o servicio, por realizar una actividad, que también se sienten realizando eso o haciendo eso. Ahora bien, um, si yo empiezo a graficar todos esos puntos donde las curvas de indiferencia se juntan con el presupuesto de la gente, obviamente cada quien tiene su presupuesto y cada quien tiene su preferencia. Pero la suma total sobre un bien en particular me va a generar una curva de estas características, ¿de acuerdo? Que es una curva de demanda. ¿De quién? De ese individuo en particular. Pero si yo sumo a todos los individuos de un mercado, de una economía, voy a obtener la curva de demanda del mercado, ¿de acuerdo? Y va a tener más o menos las mismas características. ¿Cuáles son ellas? Una pendiente negativa, donde conforme la cantidad, ¿sí? Aumenta, el precio disminuye, ¿vale? Ahora bien, y viceversa, ¿sale? Ahora bien, esta demanda también tiene cambios, también se puede mover, ¿sale? ¿Cuándo se dan los cambios en la curva de demanda? Por ejemplo, imaginen que de repente, no sé, se me ocurre, hay un bloqueo de azúcar, de importación de azúcar en el mercado mexicano. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como los precios se elevan, la gente va a preferir endulzar con edulcorantes, con miel, con otro tipo, piloncillo, otro tipo de artículos que no es necesariamente azúcar. Entonces el mercado se va a comportar desplazando la curva de demanda hacia un lado o hacia el otro para ajustarse. Pero ¿qué pasa cuando solamente lo que cambia es el precio, que no tienen esa accesibilidad para moverse entre diferentes artículos que cubran una misma necesidad, que solamente se van a desplazar a lo largo de la curva, ¿sí? O sea,
Se van a ir para arriba o se van a ir para abajo, pero no se va a desplazar la curva, porque no está habiendo cambios consistentes en el mercado, solamente en el precio. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, estos cambios pueden incluir políticas públicas, por ejemplo, no sé, de repente salen y les dicen que, no sé, por ejemplo, cuando estuvo lo de la pandemia, ¿no? De que la mascarilla ni beneficia ni perjudica, sino todo lo contrario. Y entonces, ante la confusión de la gente, ¿sí? Empezó a haber una distorsión en el mercado por una política pública, que por un lado les exigían los municipios y los estados el uso de mascarilla, mientras el gobierno federal les decía, no, no te preocupes, no pasa nada. O sea, tal vez te mueras, pero no pasa de eso. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegaron a comprar mascarillas hasta en 150 pesos cuando ahorita la pueden adquirir por 6 pesos. La misma mascarilla, exactamente la misma, ¿sale? ¿Qué pasó en el caso, por ejemplo, de la oferta? Hubo empresas que no se dedicaban a la producción de este tipo de artículos y prefirieron cambiar sus líneas de producción porque económicamente les resultaba mucho más beneficioso que mantenerse en la postura que estaban produciendo lo que antes producían. ¿Sale? Los impuestos, por ejemplo, es otra vertiente. Si ustedes aumentan mucho el impuesto a algo, ¿sí? La gente tenderá a demandar menos de ese artículo. ¿Por qué? Porque obviamente no es solamente el precio del artículo per se, sino que tienen que integrarle el impacto del impuesto en ese tipo de productos. Esto se da mucho, sobre todo en importaciones. ¿De acuerdo? A ver, espérenme un tantito. Ok. Voy a tener que subir otro segundo video porque no he terminado esto, ¿sí? Y ya estoy a punto de concluir. Entonces termino esta diapositiva y le subo otro video con lo que falta, ¿de acuerdo? Entonces, las curvas tienen un comportamiento dinámico, ¿sale? Es importante que entiendan esto, que no es estático, que dependiendo de las condiciones se va a mover, ¿sale? El punto de equilibrio lo van a encontrar donde se interceptan estas dos curvas. En el punto donde se interceptan se llama punto de equilibrio, porque ese es donde exactamente la misma cantidad se va a solicitar que la que se va a producir dado un precio específico, ¿de acuerdo? Y es este punto en donde se cruzan la línea azul y verde. Vamos a dejarlo ahorita hasta aquí. Ahorita les subo un segundo video con lo que falta, ¿de acuerdo? Gracias al Departamento Técnico de Apoyo de la Casa, vamos a poderlo hacer en un solo video lo que falta. Entonces no va a haber necesidad de hacer un segundo video porque de hecho nada más nos falta esta diapositiva. Ok, ¿qué pasa en los mercados cuando ustedes artificialmente deciden fijar el precio? Por ejemplo, esto se dio mucho en los años 70 en México, donde el gobierno federal controlaba el precio pues, de los bienes más básicos, ¿no? Como leche, como bolillo, como tortilla. Pues que había un problema en el mercado, había un desequilibrio porque el precio al que podían vender no cubría los costos de producción. Entonces, para muchos productores era mucho más barato dejar perder la producción, por ejemplo, de leche, porque les salía más caro empaquetarla y enviarla que tirarla en el campo. Y esto sucedió en muchas ocasiones. Eh, pero también existe la otra vertiente, ¿no? Donde artificialmente se eleva el precio de algo, ¿sí? Por arriba del punto de equilibrio. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando están por debajo van a tener un exceso de demanda. Es el caso de los servicios de salud. En este país, los servicios de salud no solo son públicos, también son privados. Los precios en los hospitales privados se fijan en base a la oferta, la demanda y los costos que tienen las empresas. Pero ¿qué pasa en los públicos? En los públicos no existe como tal un conteo de costos porque se da por entendido que el mayor beneficio es de tipo social y que es difícil cuantificar en dinero ese beneficio social de la salud para todos. Entonces, el precio es excesivamente bajo con respecto a la utilidad que se obtiene. Esto genera un exceso de demanda en el mercado, ¿de acuerdo? Por eso es que si ustedes ven, la mayoría de los servicios públicos de salud están sobresaturados, ¿de acuerdo?
porque es muchísimo más bajo el costo que incluso el de producción. Mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, el que ustedes vayan a un hospital como Seguro Social, ISSSTE y SEMIN sin ser derechohabientes, representa que ustedes tienen que pagar por ingresar. Y no es cualquier cantidad, son cantidades fuertes de dinero, particularmente para cirugías, terapia intensiva, días de internamiento. ¿De dónde salen estos costos que exhiben las unidades en pancartas grandotas en los servicios de urgencias? Salen de hacer la división de todos los costos fijos y variables del hospital entre el número de personas que atiende al año ese mismo hospital. Por eso no son los mismos para cada hospital tiene su precio para ingresar pacientes. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando el gobierno decide cuál es el precio por algo y ese precio está por debajo del precio de mercado, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, pero entonces están perdiendo. Sí, pero el beneficio social es intangible y a final de cuentas también genera un costo. Les pongo, por ejemplo, esta situación que hubo del brote de sarampión en un penal de la Ciudad de México. ¿Cuánto costaba la vacuna y cuánto terminó costando, ¿sí?, el poder cercar epidemiológicamente este brote? Salió muchísimo más caro de lo que hubiera costado vacunar a todos los internos del penal, ¿de acuerdo? Entonces, este es el tipo de beneficio social que a veces no se ve, no se cuantifica, pero que termina siendo más caro para un país cuando no se hace que cuando se hace. Y esto es parte de lo que van a ver ustedes después en inversión en salud, ¿de acuerdo? No nada más es la parte material, es la parte intangible, pero que eventualmente genera daños en la sociedad y daños que pueden ser muchísimo más cuantiosos. ¿Por qué? Porque acá tampoco se integra una parte importante en la sociedad mexicana que ha habido, sobre todo en sociedades como la norteamericana, las sociedades europeas, que es, por ejemplo, el costo de las guerras, ¿sí? Hay mucha gente minusválida. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que ustedes tengan que modificar toda la arquitectura de sus ciudades para poderle dar integridad a estas personas dentro de la sociedad, para que se integren? ¿Cuánto cuesta para ustedes este daño psicoemocional que tienen después de participar en este tipo de eventos estas personas y que después andan balaceando a cuanto pueden en los centros comerciales, en los cines, incluso en las calles? O sea, ¿cuánto cuesta esto socialmente? ¿De acuerdo? Todo esto es parte de la salud, parte de lo que ustedes tienen que integrar dentro de sus análisis. Esto no lo van a hacer ahorita, lo van a hacer después, pero es importante que lo vayan teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ahora sí damos por concluido este video, que espero que les pueda ser de utilidad, de apoyo para esta unidad 3. No me resta sino despedirme, desearles lo mejor y decirles que cualquier duda que tengan, yo estoy a su disposición por medio del correo. Cualquier duda, la que sea, las veces que sea necesario. ¿De acuerdo? Pues que tengan bonito fin de semana, pásensela muy bien. Hasta luego.